ministro Aníbal Torres tuvo una entrevista en Canal N donde dejó varias peculiares frases, entre ellas fue ¿quiénes son los accionistas de Antamina que estarían promoviendo la vacancia? Además, el Congreso también lo estaría haciendo, y eso al parecer lo desconocía el entrevistador. Pasamos con la entrevista. O ya tenemos en nuestros estudios al ministro de Justicia, al doctor Aníbal Torres. Con él vamos a conversar temas que son de otro corte, obviamente, porque el tema de conflictos sociales no está en su campo, está en el campo de la presidencia del Consejo de Ministros y la posición la tendremos más adelante. Buenas noches, señor ministro, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Enrique, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Ministro, nosotros tenemos interés en conocer dos temas grandes, el político, pero también el de su sector, porque la inseguridad es un tema muy grave en el Perú, se presenta como uno de los problemas más graves, y la parte penitenciaria, penales y todo eso está en su cancha. Entonces, voy a empezar con el tema político. Se presentan el jueves con el mismo equipo. ¿No es una provocación al Congreso ir con los mismos ministros cuando crece el malestar por el ministro de Educación y se mantiene el malestar por el ministro del Interior? No, de ninguna manera. Vamos con el mismo equipo. El presidente ha tomado esa decisión, ha estudiado muy bien la situación del ministro de Educación y del ministro del Interior. En cuanto al ministro del Interior, no entiendo que tiene una posición muy firme. Están elaborando un plan que se dará a conocer posteriormente para atacar la inseguridad ciudadana, que es un problema gravísimo que tenemos en el país. No podemos permitir que se continúe con los homicidios, con los atentados a la integridad de la persona, al patrimonio de la persona, al secuestro de mujeres, niñas o adolescentes. No, tenemos que poner fin a eso, y el ministro del Interior está muy dispuesto para ello. Entonces, ¿le renueva su confianza al ministro del Interior y al ministro de Educación sí, también? Por supuesto, también, porque el ministro de Educación está trabajando intensamente para que los niños vuelvan a la escuela. Es un problema prioritario allí, conjuntamente con el ministro de Salud. La educación es lo primero para este gobierno. No es su sector, ministro, no es su sector, pero hay muchísimo malestar por las afirmaciones del ministro de Educación relacionadas con el nombramiento general de los maestros, no respetando la evaluación o los resultados de la evaluación y tirándose abajo la carrera pública magisterial, o incluso el cronograma para volver a las aulas. Hay muchas cosas que han generado mucho malestar de parte del ministro de Educación. Y usted nos dice que está siendo reconfirmado y renovada su confianza en él. Así es, efectivamente, porque está trabajando intensamente, por supuesto, en eso de que los niños especialmente vuelvan a la escuela, que es una preocupación en todo país desarrollado. Lo primero es la educación. Incluso sin pandemia, muchos países europeos no suspendieron la educación presencial. Pero ha sido la última rueda del coche. Han abierto primero cines, han abierto gimnasios, han abierto restaurantes y los niños todavía no van al colegio. También hay que tener en cuenta, ¿no?, que recibimos un Estado prácticamente destruido en todos los sectores. Como hemos encontrado, por ejemplo, los locales educativos. Eso no se puede refaccionar o rehacer de la noche a la mañana. Acabamos de entrar, no tenemos el tiempo suficiente como para realizar esas operaciones, como para completar incluso los profesores, que en escuelas muy alejadas a veces hay un solo profesor para todos los años, ¿no? Tengamos en cuenta una cosa: el presidente de la República se basa en un principio. Todo el presupuesto debe destinarse a acortar las brechas entre ricos y pobres. La mayor atención tiene que ser para los sectores que han sido desatendidos durante 200 años de vida republicana. Eso queremos todos. Eso no quiere decir que se afecte a la clase alta. La clase alta puede ganar todo el dinero que puede ganar en un mercado libre, pero un mercado libre sin monopolios, sin oligopolios, sin posiciones dominantes. Vamos a hablar de eso rápidamente, pero simplemente para cerrar esto, ¿usted también está de acuerdo con ese nombramiento sin condiciones, nombramiento generalizado a todos los maestros?
Bueno, no es que sea sin condiciones, sino que esos maestros ya han estado durante mucho tiempo no ejerciendo su función y ya les compete. Pero han pues, desaprobado tener todas las cierta pruebas a las que fueron estabilidad, ¿no? sometidos, han desaprobado Claro. todas las pruebas a las que fueron sometidos. Bueno, fíjese, todo eso deben invitar al Sí. ministro de Educación No, para no que sabe, él- no sabe cómo lo he llamado por teléfono, Ajá. pero lamentablemente hasta ahora no podemos Bien. tenerlo acá. ¿Qué pasa si no les dan la confianza? Justamente Bueno, por si esas no- dos presencias. Si no nos dan la confianza, de lo más normal. Todos estamos trabajando para sentando las bases para que cualquier otra persona venga a continuar con el trabajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en mi sector, en justicia? Y hoy incluso previendo eso de que no nos puedan dar, ya entregué el teléfono que nos habían entregado. Entonces es una ¿no? posibilidad que usted Es está, una está- posibilidad, que usted está es una contemplando. posibilidad. Yo soy realista, yo soy objetivo. ¿Ha contado los votos? No, no he contado los votos. No, porque no, incluso en este momento no se puede contar los votos, es una cuestión imprevisible, ¿no? Pero si el Congreso tiene toda la facultad de negarnos la confianza, como también tiene la facultad De de dársela. otorgarnos la confianza. ¿Usted siente que el gobierno sigue muy cerca a Perú Libre? Mire usted, el gobierno no ha tomado esta posición de gobernar para todos los peruanos. Por esa razón es que no está impulsando lo que era un tema principal, ¿no?, de su propaganda política, ¿no?, para acceder al poder, o sea, la Asamblea Constituyente. Él no está promoviendo la Asamblea Constituyente porque él tiene un proyecto aprobado para presentarlo al Congreso. Pero para no crear esta incertidumbre, ¿no?, que se genera falsamente, porque el de decir, por ejemplo, que la Asamblea Constituyente va a convertir al país en un país comunista, ¿qué les pasa? ¿Qué les sucede a los periodistas? ¿Qué les ocurre? ¿Cómo saben, no, que la Asamblea Constituyente va a estar integrada solamente por personas de izquierda? Habrán personas de izquierda probablemente, Pero ahí, habrán personas de centro, permítame- habrán personas de derecha. Permítame usted ahí la digresión. Lo que se está reclamando es la definición de parte del gobierno. Y el gobierno La está definición- definido. Por eso, pero la definición Los es... que están dura- indefinidos son ustedes. Muy bien. Durante este gobierno, Ajá. ¿se reemplazará la Constitución del 93? Se reemplazará, se harán modificaciones. Nosotros... Parciales. Exacto, haremos No habrá, modificaciones parciales. no habrá entonces un cambio de Constitución total. Nosotros desde el gobierno vamos a proponer proyectos al Congreso para hacer cambios parciales. Muy bien. Necesariamente. No habrá entonces en este gobierno ningún cambio total de la Constitución, No, ni yo tampoco no, Asamblea yo- Constituyente. por parte del gobierno no, yo no le aseguro pues lo otro, ¿no? Que por parte de la población, por parte de otros partidos políticos impulsen una asamblea constituyente. ¿Quién lo puede impedir? ¿Ustedes? ¿No el Ejecutivo? ¿El Poder Muy bien, Judicial? pero eso no, Nadie. eso no es un doble lenguaje, ministro. No decir, es un doble por si acaso, lenguaje. yo no Es- quiero, pero si otros lo presentan, Es acepto. un lenguaje transparente, es un lenguaje decente. O sea, es un a lenguaje eso se refirió el honesto. presidente. Nos vamos a lo que es la realidad. A eso se refirió el presidente cuando dijo el otro día que los cambios constitucionales corresponde, acá está, es necesario hacer grandes reformas constitucionales y que eso le corresponde al pueblo para lo que hay que estar organizados. ¿A eso se refiere usted? Bueno, Eso dijo el esos presidente. grandes cambios constitucionales se pueden hacer desde dentro del Ejecutivo mediante proyectos de ley. Eso se puede hacer. Por ejemplo, se puede presentar un proyecto de ley y estamos trabajando en el Ministerio de Justicia para terminar con los contratos ley, ¿no? Se puede hacer esa Terminarlos. modificación. ¿Eso va a ser en breve? ¿Eso va a ser en breve? ¿Ese proyecto se va a presentar en breve? Eso requiere de un estudio. No, eso no se hace de la noche a la mañana. Se tiene que presentar un proyecto, por ejemplo, para acabar con los monopolios, con los oligopolios, con las posiciones dominantes. Se tiene que presentar proyectos para que la salud y la educación sean verdaderos derechos Ya, fundamentales pero entonces, de la ciudadanía. para que y esos concretemos. son cambios profundos. Para que concretemos, no Ajá. se descarta una asamblea constituyente, pero el gobierno no la va a El impulsar. gobierno no lo impulsa. Pero no la descarta. No lo descarto, ¿cómo puedo descartar lo que el pueblo decida? Muy bien. ¿Cómo? Aunque ¿Quién la lo podría- Constitución, Yo le pregunto, ¿quién lo podría descartar? aunque la Constitución no lo permita. No, ese es otro error Bueno, esa es otra discusión, Ese es diga un- usted. No es un error. No, ese es un error monumental, gigante. El poder constituyente emana
del pueblo. El pueblo es el titular de ese poder. Si el pueblo decide darse una nueva constitución, ¿quién lo va a impedir? ¿El Congreso? ¿Lo va a impedir el Ejecutivo? ¿Lo va a impedir la prensa? Entonces el ¿no? referéndum es una opción para ustedes. Es una opción, es una opción. A pesar de Como lo ha sido en diversas partes del mundo. A pesar de que para eso tendrían ustedes que, como siempre se ha dicho, modificar el artículo 206 de la Constitución. No necesariamente. Eso necesita una explicación. Ese es un camino. Mire, El otro es el 31 y el 32, que la otra vez lo discutimos. Tampoco es el 31, el 30, el 32. ¿Y cuál es el camino entonces? Tampoco. ¿Sabe qué cosa? Una cosa es reforma de la Constitución, parcial o total, y otra cosa es nueva Constitución. Nueva Constitución, solamente el poder supremo, el poder soberano, el pueblo, que puede recolectar firmas y puede llevar al establecimiento de una asamblea constituyente. Lo otro es presentando un proyecto de ley para que se modifique el artículo 206. Es un proyecto de ley. Ministro. Si el pueblo quiere, lo acepta. Muy bien. Si no quiere, no lo acepta. Ministro, otra cosa más. ¿Qué significa cuando se dice que el cierre del Congreso es una facultad del mismo pueblo? Eso está consagrado en la Constitución. O sea, el pueblo puede cerrar el Congreso. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley, ¿no? Para terminar con eso, para que se trate en el Congreso de la República ambas figuras, ¿no? Tanto el cierre del Congreso como la vacancia Lo curioso es que esto lo ha dicho presidencial. hace 4 días el presidente. Está bien. O sea, él admite que se puede cerrar el Congreso. Pero eso está en la Constitución. ¿Está diciendo algo que es inconstitucional? ¿Quién puede decir que es inconstitucional? Estamos hablando de motivación política, entonces es una posibilidad también que se cierre el Congreso. La Constitución es el primer instrumento político del Estado. Entonces, ¿es una posibilidad también que se cierre el Congreso? Eso está consagrado en la Constitución. Le ¿no? pregunto, ¿es una posibilidad vigente? Eso, vuelvo a repetirle, que está consagrado en la Constitución el que el Congreso se pueda cerrar si es que deniega dos posiciones de confianza. Sí, pero yo le estoy hablando del pueblo. Y también está consagrado, que se puede vacar al presidente por incapacidad moral. Yo le hablo la dos referencia figuras, al pueblo. Mire usted, esas dos figuras, ¿no? Esas dos figuras son las que han causado la inseguridad jurídica, la ingobernabilidad en el quinquenio anterior, que hemos tenido 5 presidentes. Y por eso el Congreso le ha puesto un seguro y usted le ha hecho eso no es golpista. un seguro, no es un seguro. Y intención de vacancia. No es un seguro, no. Un seguro es no tratar las dos figuras conjuntamente y no una aisladamente de la otra. No, lo que se puede hacer es modificar la Constitución, no, por el mecanismo que señala el artículo 206 de la Constitución. Mediante ese mecanismo, ¿qué ha hecho el Congreso? Con una ley ordinaria, que primero lo llamaron, no, es la facultad interpretativa del Congreso. Interpretativa. Otro, la interpretación auténtica. Otro, a eso le llamó usted la interpretación auténtica. Usted le llamó la interpretación auténtica. Constitucional. Pero entonces, ¿usted sigue creyendo que este Congreso tiene una intención de vacancia al presidente? Oiga usted, ¿eso es falso? ¿Eso es creencia? Yo le estoy preguntando. ¿Eso es opinión? No, usted no sabe que por todos los medios se difunde, ¿no?, la vacancia de la presidencia por cierto sector del Congreso. ¿Alguien le podría decir? No sabe usted. ¿Alguien le podría decir? Está en la Constitución, así como usted dice de la Asamblea Constituyente. No sabe usted que un sector de empresarios están promoviendo eso. Todo el Perú lo sabe, menos ustedes los periodistas. ¿Cómo es eso? Ministro, ¿usted también cree que el Congreso es obstruccionista y que no ha dado ni una sola ley importante? Bueno, dígame usted aquí cuál ley, salvo la que ha modificado, no, la cuestión de confianza. ¿Qué otra ley ha dado el Congreso? Lo critico al Congreso, pero sabe que nosotros vamos a presentar proyectos de ley, no, verdaderamente interesantes para el país, y esperamos la colaboración del Congreso y seguramente que lo va a tener, porque hay que trabajar conjuntamente. Mire usted en el Cusco lo que hemos aprobado y que no se ha difundido. Lo vamos a ver después, porque esa parte la quiero ver en la parte jurídica. Sentimos que este obstruccionismo continúa, el obstruccionismo del Congreso está siendo reiterado. ¿Firmaría usted esa frase? Así es. ¿Firmaría reiteradamente, ¿no?, con estas actuaciones de una parte del Congreso, especialmente Fuerza Popular y otros dos partidos, que no se contentan
con haber perdido las elecciones, pero yo a ellos les digo, hagan toda la oposición que desean, pero no destruyan, hagan una oposición positiva, porque solamente así se van a ganar la confianza del pueblo y así tienen la posibilidad de llegar el 2006 ustedes a gobernar el país. Mire usted cómo César Acuña y Patricia Juárez, por ejemplo, uno días atrás en El Comercio y otro hoy día, le dicen mediante El Comercio al gobierno que en 100 días no han hecho nada y que el Ejecutivo es la propia oposición del gobierno. Bueno, es una opinión. Esa opinión podría ser que en algo tienen razón y que nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Nosotros admitimos todas las críticas, nosotros no nos cerramos. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional no le acepta la demanda y rechaza la demanda contra esa interpretativa ley del Congreso? Bueno, fíjese usted, si el Tribunal Constitucional rechaza la demanda, estaría rechazando sus propias decisiones, sus propias intervenciones dadas en 2 sentencias anteriores. El juez, sea cualquier juez, incluido el juez constitucional, tiene que actuar con honestidad, con transparencia, ¿no? La justicia que imparte tiene que ser predecible. Si va a estar cambiando de la noche a la mañana por situaciones políticas, entonces ha dejado de ser un tribunal. ¿Y con eso qué estarían promoviendo? Que la sociedad se está dando cuenta y dice, no, aquí no hay ninguna solución, aquí vamos a la Asamblea Constituyente. ¿Y usted cree que darle la razón al Congreso es tener una posición política? Pero por supuesto, porque el Congreso ha violado flagrantemente la Constitución allí, al modificar la Constitución sin observar el procedimiento señalado en la propia Constitución. Ministro. Y con eso no estoy haciendo una crítica destructiva al Congreso, por el contrario, le estoy diciendo que han hecho eso y ellos tienen la posibilidad de corregir. Ministro. ¿Y cómo tienen la posibilidad de corregir? Con el proyecto de ley que les hemos presentado. ¿Cuál es la diferencia entre estatizar y nacionalizar? Mire usted, ustedes muchos se alarman de eso. La Constitución dice que la economía del Perú es una economía social de mercado. ¿Dónde nace la economía social de mercado? En Alemania, con el canciller Konrad Adenauer. En días pasados, la población de Berlín, mediante un referéndum, ha acordado la expropiación de 240.000 departamentos debido a que se han elevado considerablemente los alquileres. Y el Estado no puede dejar a merced, ¿no?, de los arrendadores a los arrendatarios. ¿Y puede usted decir que Alemania es comunista? No. Sin embargo, aquí el presidente Castillo no va a estatizar y ha aclarado que no va a estatizar y lo estamos diciendo desde un comienzo que no vamos a estatizar. Nacionalizar, muy bien, pues el gas se tiene que lo curioso es que el presidente los usó como sinónimos, habló de estatizar y nacionalizar, y si usted ve el diccionario, significan exactamente lo mismo. No, como sinónimos, no, dijo, yo lo escuché, no dijo nacionalizar. Primero dijo estatizar. Y luego dijo estatizar. Pero ya ha corregido eso, allí no hay nada. ¿Por qué insistimos en eso? ¿Por qué buscamos una palabrita para causar daño al gobierno? No la buscamos, el presidente la pone sobre la mesa. El presidente la pone sobre la mesa. Ya lo corrigió. Entonces, lo corrigió. Lo pone sobre la mesa, no. Ya lo corrigió. Y lo corrigió inmediatamente. Entonces ha sido un paso atrás. Lo corrigió el ministro de Economía. Entonces ha sido un paso atrás. No hay estatización. Ya, de acuerdo. Eso es lo que ha dicho el presidente. Y eso es lo que ha dicho el ministro de Economía. Muy bien. Y lo ha dicho clarísimamente. Muy bien, ¿no? Usted se ampara mucho en la Constitución del 93, pero la detesta. Pero se ampara en todo la Constitución del 93. Yo le pregunto, ¿la Constitución del 93 no es la que ampara los monopolios, los oligopolios? Y que, por supuesto, estas empresas oligopólicas están trabajando para vacar al presidente. Acaba usted de hablar de Antamina. Sí. Muy bien. Yo lo que pediría es de que se investigue, no vaya a ser que está dentro de ese grupo de empresarios para hacer caer al gobierno, para vacar al presidente. E incluso se debería conocer todos y cada uno de los accionistas de esa empresa para saber quiénes son. ¿Usted sospecha de Antamina? Oiga, usted, a mí no me puede usted hacer caer con ese tipo de preguntas, no. Pero si usted lo está diciendo que se investigue, muy claramente estoy diciendo que se debe conocer
quiénes son los accionistas de esa empresa. No vaya a ser que allí existen personas que están dentro de ese grupo de empresarios que quieren vacar al presidente. Ministro, ¿Está claro, no es cierto? usted la sospecha la lanza usted. Yo le digo, ¿está claro o no está claro? Está claro lo que usted está diciendo, Exacto, lo que estoy diciendo. No soy está su claro. intérprete. Muy bien. A usted no, también, yo no quiero intérprete. ¿A no. usted también le pique el ojo y le hinque el hígado cuando ve un auto de alta gama? No, ese es un debate de niños. Eso no, yo no entro en eso. No, yo no entro en eso. Mire, Es una frase desafortunada. mire, el ser humano en el Perú puede ganar todo el dinero que le permite ganar el mercado, con tal que lo gane en libre competencia, que lo gane honestamente y que pague sus impuestos. En el Perú hay libertad de prensa, por ejemplo, una máxima libertad de prensa, ¿no? A la prensa que a veces también dice la verdad, ¿no? Hay esa amplia libertad. Sí. Ministro, ha habido un rechazo muy grande al pedido de facultades y por eso he repetido la frase que además es la frase del ministro de Economía, Ajá. que tiene que haber sido un momento desafortunado de él. Ha habido un rechazo muy grande al pedido de facultades, por dos razones. Primero, por el enfoque, ¿no es cierto? Seguir grabando más a los que más pagan, a los formales, y no buscar ampliar la base tributaria. Y lo otro es por la oportunidad. Es decir, cuando se está luchando por la reactivación, se da un mazazo con esto, como para decirle a la gente, oye, si tú tributas, si eres formal, te voy a cobrar más. Entonces el presidente americano le ha dado un mazazo a los empresarios no americanos al decir que van a pagar más impuestos. Es que la diferencia es que allá son imaginarias. No, vamos la a los, diferencia es que allá europeos. el 80-90% es formal. En el Perú el 80% es informal. ¿Qué dijo Angela Merkel? Con relación a los empresarios peruanos? Está usted comparando ¿Qué países dijo? desarrollados donde la informalidad es ínfima, en lugar de un país como acá, donde la informalidad es 80% y no pagan impuestos. Los latinoamericanos es que no quieren pagar sus impuestos. Y ese es el problema. El problema es la informalidad, ministro. No, la informalidad no se le paga, no pagan el 80% y al 20% le siguen cargando impuestos. Hay que ensanchar la base tributaria y eso se tiene que hacer no con cuidado, no civilizadamente. Por eso, entonces, está bien seguir grabando a ese 20% formal que paga todos sus impuestos de diferentes formas, paga impuesto a la renta, paga IGB, en cada compra que hace paga IGB, o sea, todo es lo más normal en un país civilizado. Y en personas que tienen un poquito de sentido común y que miran no también al prójimo que no tiene recursos, que se cargue más al que más tiene. Eso es lo más normal. Eso es de los economistas de la política liberal. Pero no se carga nada al 80% que es informal y que no paga nada. Hay que ensancharlo. Yo no le voy a quitar la razón. ¿Y si no les dan las facultades para legislar? Sí, no nos dan. No nos dan y se seguirá trabajando con los instrumentos que tenemos. Claro, porque decían que ustedes iban a hacer cuestión de confianza por eso. No pueden. ¿Por qué no podemos? Porque es facultad exclusiva del Congreso. Exactamente. El ministro podrá hacerlo, pero ya no cuenta para las dos cuestiones de confianza. Ministro, quiero pasar a lo otro, al tema de la inseguridad, que es el más grave problema. Así es. Y ahí ustedes tienen un papel importantísimo. Sí. Por política penitenciaria, por penales, por procesos, por jueces y fiscales que sacan a la calle al día siguiente a los que chapa la policía. Así es. ¿Qué están haciendo ustedes? Muy bien. Mire, el Poder Judicial y el Ministerio Público son autónomos. No puede intervenir allí el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Justicia directamente, pero sí puede intervenir mediante la ley. En el Cusco hemos aprobado un proyecto de ley para acelerar los procesos sumarísimos, como son alimentos, como son desalojos, como son interdictos y todos los procesos sobre la posesión. Acelerar esos procesos. Que el juez administre justicia con estricta sujeción a los plazos legales allí. Si no lo hace, entonces en una primera oportunidad será sancionado con 12 a 18 meses de suspensión. Y si es reiterante, será destituido porque ese juez no tiene ninguna idoneidad, ninguna probidad para seguir desempeñándose como juez.
Ejemplo, mire, un ejemplo para que la sociedad entienda. Un desalojo por vencimiento de contrato de arrendamiento. ¿Qué tiene que hacer el juez? Tiene que mirar el contrato, venció el contrato, le preguntará al demandado, ¿se renovó este contrato? No se renovó, fundada la demanda. No hay nada más que hacer. Y sin embargo son años que se quedan. Exacto. O si no, sí se renovó, infundada la demanda. Y ese proceso que dura ahora años, 2, 3, 4 y a veces 5, 10 años o más, eso se tiene que acabar. Y con una ley así, incluso combatimos la corrupción en el Poder Judicial, ¿no? Porque los jueces se amparan en eso de que en sus sentencias son totalmente autónomos. Son autónomos, pero ahí va a ir la ley. Son autónomos dentro del marco de la ley. Nadie puede hacer en el país lo que la gana se le da. Todos tenemos la más amplia libertad de actuar dentro del margen que nos señala el ordenamiento jurídico. La presidenta de la Corte Suprema, una persona muy solvente, muy honesta, ¿no? También quiere atacar la falta de celeridad, pero no tiene los instrumentos. Nosotros le vamos a proporcionar mediante la ley. Solo le pido al Congreso de la República que estos proyectos de ley que son en beneficio de todos y cada uno de los congresistas y de todos y cada uno de los habitantes. Esa es una buena noticia, por ejemplo, a la gente, a las madres de familia que van a juicios de alimentos, por ejemplo, juicios de desalojo, perfecto. Pero ¿qué hay de lo que yo le hablaba, de la inseguridad también? ¿Qué hacemos con los penales, por ejemplo, que son escuelas de delito y de donde muchas veces se hacen muchas de las operaciones, entre comillas? Ahí está usted en lo cierto. Y allí estamos trabajando, pero profundamente, no obstante que décadas no se ha trabajado allí por miedo, por temor. Ahora ustedes mismos están viendo que estamos haciendo operativos dentro de los penales, que estamos allí quitándoles los celulares, las armas que tienen allí, armas blancas, la droga que utilizan allí, ¿no? Hemos destruido las antenas que existen sobre los penales que lo utilizaban para hablar mediante celular. Estamos haciendo todo eso. No se va a lograr de la noche a la mañana porque cuántos penales son en el país, pero lo vamos a hacer y lo vamos a hacer reiteradamente para evitar lo que usted acaba de decir, que no hayan delitos que son planificados dentro de los penales. ¿Se van a construir más penales? Mire usted, tenemos en este momento el hacinamiento enorme en los penales de Lima. Por eso es que existía el proyecto de construcción del mega penal de Ica, ¿no? El mega penal de Ica que se sacó a licitación en el 2017. Se otorgó la buena pro a una empresa denominada Consorcio Ejecución Ica. Luego, esta buena pro fue revocada por el órgano encargado del control de estas empresas, que es el Tribunal del Estado de la OCE, el Tribunal de la OCE, ¿no? Lo revocó. Pero el consorcio, mediante una acción cautelar dictada por un juez, logró que se obligue al Ministerio de Justicia a suscribir el contrato. Se suscribió el contrato, se entregó más de 115 millones como adelanto. Sin embargo, no avanzó la obra. Como no avanzó la obra, entonces el Ministerio declaró la nulidad de este contrato, y como se declaró la nulidad de este contrato, el consorcio tenía que devolver los adelantos. Como no devolvió los adelantos, entonces se tenían que ejecutar las cartas fianzas, ¿no? Estaba listo para ejecutarse las cartas fianzas, pero ¿qué hizo el consorcio? 7 acciones de amparo en donde obtuvo medidas cautelares ordenando los jueces que se mantenga el statu quo, o sea, que no se cobren las cartas fianzas. 7 acciones de amparo, ¿no?, en donde se dictaron medidas cautelares, perjudicando al Estado, por jueces comerciales de Lima y finalmente por un juez civil de Abancay. Esa es la conducta de esta empresa. Por eso es que desde este medio hago un llamado a todos los gobiernos locales y a todos los gobiernos regionales para que, si tienen allí alguna empresa de este consorcio, cuiden de que esos contratos se ejecuten con toda puntualidad, porque este consorcio tiene
estos antecedentes que nos causan muchísimo daño al país. Mire usted la corrupción en el Poder Judicial. El problema es que aparte de eso, también están metiendo presos a los gobernadores regionales. Mire usted Arequipa, mire usted Puno y todos los demás. O sea, en eso sí... Invocar a los gobiernos regionales ahora es complicadísimo. En eso sí, este gobierno, ¿no?, felicita a los jueces y fiscales que están actuando en esa forma combatiendo la corrupción. Si esos gobiernos, por ejemplo, fueran del mismo partido del presidente actual, igualito que se les aplique. Eso no sería democracia. Si fueran del mismo partido no serían democracia. Que se les aplique la sanción más severa, porque nosotros tenemos que combatir la corrupción donde esté. Todos sabemos que la corrupción no tiene color político. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. No. Muy amable por su presencia como siempre. No, muchas gracias a usted por la invitación.